debe ser la primera vez, ¿no?, que esta revista América Economía ha empezado a incluir al ministro boliviano entre los primeros. En realidad es un premio a la nueva imagen que tiene el país en la economía latinoamericana. Antes éramos conocidos por un país pobre, que no producía, su crecimiento era muy lento, que tenía problemas de inflación, que tenía problemas de inversión. En fin, ese era el esbozo del país en años anteriores. Ya desde el año 2006, con la aplicación del nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo, esta imagen del país ha cambiado, a tal punto que Bolivia ha ingresado al mercado de capitales internacionales, emitiendo bonos, siendo comprados estos bonos, lo que ya mostraba el reconocimiento internacional a lo que está ocurriendo en Bolivia, que se va convirtiendo poco a poco en una economía sólida, en una economía productiva, en una economía que tiene gran potencial de crecimiento sostenido, a diferencia de muchos países de América Latina, por ejemplo. El Paraguay, no vamos a hablar mal del Paraguay, pero fíjense ustedes, el año pasado ha crecido al 13%, pero el anteaño pasado estaba con menos 1,5% de crecimiento. Entonces hay altibajos muy marcados. Lo mismo ocurre con el Perú, lo mismo ocurre con Colombia, tenemos ahí datos de Brasil, de la Argentina, del propio Chile, en fin, que muestran altibajos. En cambio, la economía boliviana, como libro de texto, ha ido creciendo de manera sostenida en estos últimos 8 años. Y la gente se ha preguntado por qué es que estamos creciendo tan sostenidamente y además una vara alta para cualquier gobierno, que es el de crecer con estabilidad, ¿no? Hay un crecimiento con estabilidad. Entonces, con todo tipo de estabilidad económica, social, política, ¿verdad? Ha habido una gran estabilidad en el país, que eso es muy importante mencionarlo, que está haciendo que de pronto Bolivia sea un país que recibe inversión extranjera. Ya les he mostrado a ustedes los datos de inversión extranjera. Con la privatización, la capitalización, habíamos recibido 1.010 millones de dólares de inversión extranjera directa neta, en el punto más alto, cuando vendíamos IPFB, vendíamos Entel, vendíamos todas nuestras empresas. Y el año pasado vamos a superar los 1.400 millones de dólares de inversión extranjera directa, con nacionalizaciones. Entonces, algo está pasando en la economía nacional para que los ojos de los extranjeros, y como siempre sucede, ¿no ve?, uno mira más confianza en los inversionistas extranjeros, en la opinión económica internacional que adentro del propio país. Así yo lo veo, y se los he reclamado varias veces a los empresarios privados. Miren, vamos a tener 1.450 millones de dólares, mi cálculo, de inversión extranjera directa, neta, porque si hablamos de bruta van a superar los 1.800 millones de dólares, pero en neta, o sea, contando lo que ellos también sacan sus utilidades fuera, lo que meten y lo que sacan se queda en el país en inversión extranjera neta, 1.450, y el empresariado boliviano solo invierte 1.100 millones de dólares. Está clarito ahí. Está clarito. Entonces, eso hemos cambiado en el país. La imagen del país en el mundo, hemos proyectado un país con mucho potencial, y yo creo que eso es lo que, en realidad, yo así lo interpreto, valoran los economistas internacionales y ponen a Bolivia y al ministro de Economía como un representante de este proceso revolucionario de cambio en el país, dentro del ranking de los mejores ministros de Economía. En realidad es un reconocimiento a esa nueva imagen que tenemos de país que hemos proyectado a nivel internacional en los últimos años. Ahora, ministro, por un lado está el hecho de que usted está considerado el mejor ministro de Economía de los países del ALBA, pero por el otro está el tema de que los 3 primeros puestos lo ocupan ministros de Economía de México, Perú y Chile, que tienen economías más neoliberales, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esa lectura? Bueno, yo lo había dicho varias veces, ¿no? Cuando ustedes ven rankings y indicadores neoliberales, el tema de América Economía es una revista neoliberal, pro economía de mercado, está claro eso.
el ministro de Economía boliviano jamás va a estar en el puesto número 1, jamás, ¿no? Y uno, si fuera objetivo, vería, por ejemplo, que nosotros estamos creciendo mejor que México, estamos teniendo mejor estabilidad que muchos países, y deberíamos estar en esos indicadores, ¿no ve?, en el primer puesto, o en los primeros puestos. Pero no vamos a estar en esa revista, así como esos indicadores de libertad económica y demás que han salido, ¿no?, que son criterios neoliberales, ¿no?, de apertura del comercio exterior, cuando en realidad, ¿qué es lo que hay que preguntarse ahí siempre? Es, ¿qué es lo que más importa en la economía? Tenemos en los primeros puestos de esos rankings de países a los países desarrollados, ¿no?, Estados Unidos, Francia, Alemania, pero que están viviendo una profunda crisis, ¿ah?, que están aumentando la edad de jubilación de su gente, que están reduciendo los salarios de sus empleados públicos, que están experimentando grandes tasas de desempleo en su economía y siguen siendo las economías más competitivas del planeta. O sea, no se entiende, ¿verdad? Porque es la concepción, la lógica es diferente, es muy diferente, ¿no? Yo creo que cuando un economista tiene que sentirse confortado, cuando un economista tiene que sentirse que está realizándose y que está logrando los objetivos, es cuando empieza a tener gradualmente una estabilidad social, cuando empieza a mejorar la calidad de vida de su gente. Hay uno, porque la economía es una ciencia eminentemente social. ¿Ah? Es lo que hay que ver, no es una economía matemática. La economía no es ciencia exacta, no son matemáticas. La economía es una ciencia eminentemente social. La economía se ha creado para resolver los problemas sociales que tiene la gente, las personas. Entonces, cuando uno avanza, y ahí deberíamos discutir, ¿no? Ahí podemos ver que hay países como Cuba, etcétera, que tal vez no sean millonarios, no tengan la última tecnología en sus fábricas, pero que en salud y educación están pues en los primeros niveles. Y eso satisface grandemente la necesidad de salud de la gente, en fin. Yo creo que otros son los parámetros que se tiene que tomar en cuenta para ver si un país está ahí. Repito, nunca hemos hecho alarde de esta nominación que nos han hecho siempre. Siempre hemos estado entre los 10 primeros, el año pasado que nos pusieron en 8º lugar, este año en 10º, hace 3 años atrás también en 10º, en fin, siempre hemos estado entre los 10 primeros puestos de esta revista. Pero eso no quiere decir que nosotros comulguemos con los criterios de elegibilidad que tienen estas revistas con los ministros del área. Van a ver ustedes, siempre el representante número 1 es el más neoliberal que hay. La anterior fue el ministro chileno, que es un gran representante del neoliberalismo, ¿no?, Felipe Larraín, ministro chileno de Economía. Ahora lo es de México, que también representa pues una influencia neoliberal enorme que tiene México, ¿no? Entonces, no nos extraña que haya ese tipo de elecciones, y repito, no pretendemos estar entre los primeros de esa lista. Ahora, ministro, una más, si me permite. A su criterio, si usted elaboraría un ranking de economías a nivel Sudamérica y a nivel mundial, ¿en qué puesto tendría que estar? ¿En qué puesto usted ubicaría a Bolivia? A nivel América y a nivel mundial. Bueno, mundial es muy difícil, pero hay muchos países que no conozco, la verdad, ¿no? Pero de la región, yo creo que lo hemos hecho muy bien, ¿no? Entre todos los países de la región, hemos sido el país que más rápidamente ha superado la pobreza, ¿no? Por ejemplo, el año 2011, la CEPAL sacaba un nuevo índice de pobreza extrema en Sudamérica, y la gran noticia que yo daba ahí, que no se ha reflejado en los medios de comunicación, ¿verdad?, ha sido que Bolivia dejó de ser el país más pobre desde el punto de vista de la CEPAL, y utilizando el indicador de la pobreza extrema. El año 2005 nosotros estábamos con 38% de pobreza, si la memoria no me falla, ustedes pueden ratificar estas cifras, y Paraguay estaba con 31 o 32% de pobreza extrema. O sea que nos ganaban. Nosotros éramos, como siempre, el último país, ¿no? O si ustedes quieren, desde el otro punto de vista, el primer país más pobre de la región. Han pasado
hasta el 2011, más o menos 6 años de la aplicación de nuestro modelo, en fin, de nuestras políticas, y no es que hayan hecho un mal trabajo los paraguayos, redujeron la pobreza de 32 a 28%, la pobreza extrema. No es que no han reducido, pero nosotros la reducimos de 38 a 22. Entonces, en el mismo periodo de tiempo. Es decir, que ese elemento nos da claramente luces de lo que está pasando en América Latina. Bolivia está vertiginosamente tratando de recuperar, y así yo lo veo, más de 30 años, 40 años perdidos en el pasado de políticas económicas que eran entreguistas, que eran políticas económicas que no contemplaban al boliviano como centro de atención, como núcleo central de las políticas económicas, sino más bien era, uno, favorecer a las transnacionales, y dos, favorecer los grupos de poder que estaban en Bolivia en esos momentos. Entonces, claro, los bolivianos nunca disfrutamos de nuestra propia riqueza, y no es que Bolivia no producía, no es que Bolivia no tenía riqueza, sino es que se apropiaba el excedente ciertos sectores y no disfrutaban todos los bolivianos. Ese era el tema. Y por supuesto, eso claramente nos dice que Bolivia ya no es el país que solía ser antes del año 2005. Hemos mejorado la pobreza. Yo creo que Bolivia es un ejemplo de crecimiento económico en la región, porque no ha habido en estos últimos 8 años, puedo decir, antes, la verdad, éramos el ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Eso era Bolivia. A partir del año 2006 yo creo que Bolivia es un ejemplo en el crecimiento sostenido. Muchos países quisieran tener el crecimiento que estamos teniendo ahora, inclusive cuando hay caídas de precios de las materias primas. Yo escucho ahí a los opinadores decir, no, este gobierno suertudo, que solo porque los precios de las materias primas han sido altos, estamos bien. Falso. El 2008-2009, la crisis de los Estados Unidos afectó rotundamente los precios internacionales. Se desplomó Brasil, se desplomó la Argentina, se desplomó Colombia, Paraguay, todos se desplomaron. Bolivia, esa vez tuvimos medalla de oro, primera vez en la historia del país que Bolivia tiene el mayor crecimiento en la región. Primera vez, desde 1825. Entonces, uno decía, ¿por qué? ¿Por qué hemos crecido cuando se cayeron los precios de las materias primas? Cuando a la luz de los neoliberales, ustedes revisan sus propios medios de comunicación de esa época, van a encontrar a los Chávez, a los Bonadonas, a los Armandos Méndez, a toditos ellos, diciendo que iba a haber recesión en el 2009, porque evidentemente cayeron los precios internacionales. Y en la lógica neoliberal, si caen los precios, ellos sabían, el 2001 ocurrió eso, caen los precios de las materias primas, se desploman las economías neoliberales porque están creciendo en base a las exportaciones. Pero nosotros no le apostamos al crecimiento en base a las exportaciones solamente. Le apostamos al mercado interno, a la demanda interna, al consumo de los bolivianos, al bolsillo de los bolivianos, al estómago de los bolivianos. Entonces, por eso es que nosotros incentivamos desde el 2006 la demanda interna, y el 2009 salimos con el mejor crecimiento. Eso fue el secreto a voces, que no quisieron reconocer ellos. Luego, otro periodo en que caen los precios, ¿no?, fueron el año 2011, el 2012 y el 2013, el año pasado. Si uno mira cuánto han caído los precios, al principio cayeron 11, 12% y después cayeron en 25% los precios de los minerales. Y el Bolivia ha seguido creciendo al 5,2% el 2011 y el 2012. Y el año pasado, con caída de precios internacionales, Bolivia creció al 6,5%. Entonces, hemos ido independizándonos gradualmente. No estoy diciendo que somos completamente libres, pero hemos ido ganando en independencia con respecto a los precios internacionales, a la dependencia de los precios internacionales. Y eso jamás los neoliberales lo van a reconocer. Eso lo hemos hecho nosotros con nuestro modelo económico. Por eso es que el año pasado crecimos 6,5 mientras los otros países se desplomaban, porque los otros países, Colombia, Brasil, en fin, le apostaron todavía a la demanda externa, a crecer en función de las exportaciones. Nosotros no estamos diciendo que no es importante exportar, ojo, pero decimos es más importante desempolvar un motorcito del crecimiento, que es la demanda interna, que es lo que hoy está generando el crecimiento económico. Los servicios básicos, la demanda por electricidad, agua, comunicaciones, gas para la cocina,
crecen por encima del 6%, 7% año. Es lo que más crece en la demanda.